Hola queridos amigos, nuevamente nos encontramos por este medio y el día de hoy quiero compartir con ustedes la forma de contraer matrimonio. Dice el canon 1104 que para contraer válidamente matrimonio es necesario que ambos contrayentes se hallen presentes en un mismo lugar, o en persona o por medio de un procurador. Que se hallen en el mismo sitio, en el mismo lugar, ambos contrayentes, el hombre y la mujer, para que expresen con palabras o con signos equivalentes el consentimiento matrimonial. Quiere decir esto que pueden contraer matrimonio y lo contraen válidamente personas sordomudas. Ellos no son capaces de expresar con palabras el consentimiento, pero pueden expresarlo a través de los signos. Es de esta manera que se contrae válidamente. Si dos personas no pueden estar en el mismo sitio para expresar este consentimiento, también, así como sucede en el derecho civil, en el derecho canónico, pueden contraer por medio de un procurador. ¿Y cómo sucede esto? La persona interesada debe otorgar este poder, un documento jurídico que sea válido en ámbito civil, le otorga para que pueda contraer válidamente a otra persona por medio de él. Esto que no les parezca extraño, ¿verdad? Esto es válido el matrimonio siempre y cuando se cumplan con los requisitos que el derecho canónico establece. ¿Por qué motivo puede contraerse por medio del procurador y que no estén presentes las dos partes? Pueden haber diferentes circunstancias, ¿verdad? Es posible que uno se encuentre en un país diferente donde no se le permita la entrada. Muchos países requieren visa para entrar y no es posible ingresar porque es denegada por diferentes motivos. Hoy en el tiempo de la pandemia del COVID-19 hubo algunos matrimonios que se realizaron por medio del procurador porque ya estaba establecida la fecha que se iban a contraer. Por esta pandemia que hubo no pudieron viajar en sus lugares. Entonces, por medio del procurador, se llevó a cabo muchos de esos matrimonios. Pues es válido. Dice el canon 1105. Para contraer válidamente matrimonio por el procurador, se requiere, primero, que se haya dado mandato especial para contraer con una persona determinada. Aquí especifica que ese mandato que se da por medio del procurador debe de contener este requisito indispensable para que pueda contraer válidamente. Debe otorgarse un mandato especial, es decir, debe designarse a una persona que viene elegida por la persona interesada, la que se va a casar. Y debe ser con una persona determinada. No está bien que en ese mandato se diga que fulano de tal puede contraer matrimonio o que se le está dando a él el poder para contraer en nombre del otro con cualquier persona. No, tiene que ser con una persona específica con nombre y apellido. Es decir, la persona que da el mandato, la persona que se va a casar válidamente a través del procurador, tiene que decirle y especificar en el documento con el nombre y apellido de la persona con la que se va a casar. Ese es uno de los requisitos. El segundo requisito, que el procurador haya sido designado por el mandante y desempeñe personalmente esta función. El mandante es la persona interesada, la que se va a casar. Esta persona debe designarlo y debe ejercer, el mandante debe designar a esta persona y esta persona debe ejercer personalmente esta función. Es decir, si la persona que se va a casar designa a otro para contraer por procurador y este procurador designa a otra, entonces es nulo el matrimonio. Para la validez del mandato se requiere, continúa diciendo el canon en el parágrafo 2, que esté firmado por el mandante y además por el párroco del ordinario del lugar donde se da el mandato, o por un sacerdote delegado por uno de ellos, o al menos por dos testigos
o debe hacerse mediante documento auténtico a tenor del derecho civil. Es decir, este mandato que se da, ¿verdad?, tiene que estar firmado por el mandante, es decir, la persona que se va a casar. Firmado también por el párroco o el ordinario del lugar donde se da el mandato. Es decir, si la persona que se va a casar vive en el departamento de Santa Ana, en la parroquia tal, por el párroco de esa parroquia o por el ordinario del lugar, sea el obispo o quien esté en nombre del obispo en ese momento, puede dar este mandato, tiene que estar firmado por él, por el ordinario del lugar, de donde se firma o donde está el mandante. Entonces, este otro requisito es indispensable. Número 3, dice el parágrafo 3, si el mandante no puede escribir, se ha de hacer constar esta circunstancia en el mandato y se añadirá otro testigo. Cabe la posibilidad entonces que personas que aún no sabiendo escribir puedan tener el derecho de un procurador para poder contraer válidamente el matrimonio. Pero si no sabe escribir, dice, se ha de hacer constar en este documento, en el mandato. Y añadirá otro testigo, es decir, tiene que añadir otra persona más como testigo de que está dando este mandato. En caso contrario, el matrimonio es nulo. Es decir, si esta persona no sabe escribir y esto no se hace constar en este documento y no presenta otro testigo, esto es inválido. Este requisito tiene que estar presente también. Número 4. Si el mandante, antes de que el procurador haya contraído en su nombre, revoca el mandato o cae en amencia, el matrimonio es inválido, aunque el procurador o el otro contrayente lo ignore. Miren qué específico es el derecho canónico. Está diciendo que si la persona que se va a casar, es decir, el mandante, da el mandato a otra persona, ¿verdad?, para casarse en una fecha específica con una persona determinada, si este mandato se realizó el 10 de octubre para contraer el 25 de octubre, resulta que si el 25 de octubre, cuando estas dos personas están ya listas para contraer, y un minuto antes de que empiece este consentimiento, un minuto antes de que el procurador, estando con la persona que se va a casar, está ya contrayendo en nombre del otro, y si el otro un minuto antes se arrepiente y por medio de un escrito o algo que haga constar que está revocando este mandato, diciendo, no, el mandato que le otorgué es nulo y ya no quiero casarme. De esta manera, aunque contraiga allá en el otro lugar, en otro país, en otra región, en otro sitio, estén contrayendo la persona y el procurador en nombre del otro, entonces se hace nulo el matrimonio. Si es revocado este mandato antes de que ellos contraigan, aunque ellos lo ignoren, entonces el matrimonio es nulo.